Ese domingo, antes de la fiesta, Mateo despertó antes de que el sol diera de lleno en las ventanas de la mansión y se sentó unos minutos en el borde de la cama, sin camisa, sosteniendo solo su anillo de bodas con el pulgar. Les había dicho a todos que iba a la iglesia de Santo Domingo a ver las obras de iluminación, pero en su interior sabía que también era una forma de llenar el vacío dejado por la muerte de su esposa no hacía mucho. Mientras se afeitaba, se miró la cara en el espejo de metal pulido y se preguntó cuándo se había convertido en este hombre que habla de carreteras, agua corriente, escuelas, pero traga saliva cuando ve pequeñas crueldades sucediendo justo delante de él. Su camisa de lino ligero estaba planchada, su chaqueta libre de polvo, todo en su lugar como siempre. Por fuera, el gobernador irreprochable, por dentro, una especie de cansancio consigo mismo. De camino a Santo Domingo, la ciudad parecía demasiado viva. Vendedores de nieve, estudiantes preparando la calenda, niños corriendo con trozos de papel de colores en las manos. Saludó a algunos conocidos con un leve asentimiento, esa media sonrisa de quien no quiere una conversación larga, y caminó por la calle con el suelo verde pensando ya en la reunión con el prior y el acuerdo que necesitaba cerrar. Al mismo tiempo, una frase de su esposa volvía a su mente, como si alguien le hubiera susurrado al oído: «Una ley sin coraje es una puerta entreabierta». Respiró hondo. Se ajustó la corbata con 2 toques y entró en el atrio con la incómoda sensación de que ese día aún pondría a prueba esa frase. Dentro, lo primero que le llamó la atención no fue el altar ni el brillo del oro, sino un pequeño alboroto cerca de la entrada lateral, precisamente por donde pasaba el personal de servicio. Una joven con un rebozo índigo, una canasta de cempasúchil en los brazos y sandalias gastadas, estaba allí, algo congelada, mientras el sacristán hablaba demasiado alto para su tamaño. Mateo no oyó las palabras de inmediato, pero sintió el cuerpo de la joven encogerse, como si le hubieran dado una bofetada sin mano, y vio a unas 3 damas de la cofradía intercambiando risitas, abanicándose como si estuvieran ante algo inapropiado. Solo cuando se acercó, fingiendo mirar las bancas y la nave, captó la frase completa: «Indigno. Entra por el patio de servicio». La palabra le impactó casi como si hubiera ido dirigida a él, no a ella. «Indigno», dijo en voz alta, resonando en el interior, delante de todos, como si fuera normal separar a quienes merecen de quienes no merecen pasar por una puerta. Vio al guardia abrir la reja lateral y poner un pesado candado, como si cerrara un corral, y notó que la cesta de la niña contenía, además de las flores, 2 purificadores de agua doblados con un cuidado casi obsesivo. Intentó explicar algo, señalando un cuaderno desgastado que llevaba en el brazo, pero nadie quiso escucharla. El sacristán solo repitió un gesto con la mano, indicándole que diera la vuelta. Fue en ese momento, con el sonido de la banda estudiantil afuera mezclado con el tenso silencio de la nave, que Mateo sintió con mucha claridad que esa puerta interior entre lo que predicaba y lo que toleraba comenzaba a crujir. Mateo se quedó inmóvil unos segundos, como intentando organizar un pensamiento que no salía del todo formado. Observó a Jacinta no solo por lo que llevaba, sino por cómo agarraba la cesta con los pulgares, como si intentara aferrarse a algo físico para no desplomarse allí mismo. No lloraba, pero tenía esa mirada de quien ya está acostumbrado a tragarse la humillación sin hacer ruido. Y eso lo afectó de una manera que no era racional. Era más bien como lo que le sucedía al recordar a su esposa. Una inquietud que le venía de dentro, que lo obligaba a reflexionar. Quizás porque siempre supo que el templo solo brillaba así, porque tenía manos como las suyas barriendo, lavando, representando todo lo que los más ricos fingían que sucedía por sí solo. El sacristán
Con el pecho inflado, repetía las órdenes como si tuviera autoridad divina. Las damas agitaban sus abanicos, cada una colocándose como si la presencia de Jacinta contaminara el aire. Y Mateo notó un detalle que no debería haber importado, pero sí. El purificador que sobresalía ligeramente de su cesta era tan blanco que parecía nuevo, impecable, y solo alguien que respetaba el altar lo cuidaría así. Fue allí donde percibió una cruel diferencia. Quien violaba el decoro no era Jacinta, sino la actitud de quienes le impedían entrar. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que su cuerpo se inclinaba hacia adelante, como si estuviera a punto de entablar una pelea que llevaba meses evitando. No era un impulso, era la conciencia acumulada. Se acercó más despacio, observando cada reacción a su alrededor, y se dio cuenta de que no se trataba de un incidente aislado. La expresión del sacristán reflejaba la costumbre de repetir ese tipo de bloqueo, como si lo hubiera hecho tantas veces que ya no pensaba en ello. Las damas, a su vez, actuaban como si fuera parte del espectáculo dominical, separando quién puede y quién no, manteniendo la fachada perfecta para quienes visitaban Oaxaca y fotografiaban Santo Domingo. Mateo volvió a mirar el cuaderno en las manos de Jacinta, lo sostenía con tanta fuerza que el papel parecía a punto de ceder, y logró leer algunos garabatos. Tiempos de ebullición, cambios de agua, sábado, encerar la nave. No eran peticiones, eran responsabilidades. Era el tipo de organización silenciosa que gobierna una ciudad mucho más que las bonitas leyes colgadas en las paredes de las oficinas. Y eso hizo que algo en su interior hiciera clic, como si una pieza suelta finalmente hubiera encajado. Pensó en cuántas veces había defendido la importancia de la educación, la igualdad, la dignidad pública, pero siempre cedía cuando necesitaba abordar los rituales, las costumbres, los códigos invisibles que siempre favorecían. Sintió una oleada de vergüenza, genuina, ardiente, casi física, por haber dejado que tantos pequeños abusos quedaran impunes antes, y, sin decírselo a nadie, tomó la decisión en ese mismo instante. Ese día no iba a terminar como los demás. Mateo no sabía bien cómo empezar, pero caminó hasta estar lo suficientemente cerca del grupo como para que sus botas resonaran en el suelo de piedra, llamando la atención sin tener que alzar la voz. Cuando el sacristán lo reconoció, se enderezó demasiado rápido, como si intentara presumir. Pero Mateo no lo miraba a él, miraba a Jacinta, la forma en que sostenía la cesta en un ángulo incómodo, casi disculpándose por existir en ese espacio. Intentó recuperar el aliento, corto, contenido, y se dio cuenta de que la joven estaba a punto de pedirle que la dejara marchar e intentar por última vez explicar que solo quería encender una vela por su hermana enferma. Fue en ese momento que el gobernador comprendió algo aún más duro. La vergüenza no era solo suya, sino también suya por haber permitido que esa humillación se volviera rutinaria. Le pidió que le entregara el cuaderno, pero lo hizo con un gesto firme, no para consolarla, sino porque necesitaba ver con sus propios ojos lo que ella cargaba con tanto nerviosismo. Al abrir el cuaderno, encontró las horas escritas con letra sencilla, pero precisa, como quien sabe que cada minuto marca la diferencia en el funcionamiento de un lugar que nadie nota hasta que se agota. El aroma de las flores de cempasúchil lo alcanzó, fuerte, dulce y cálido a la vez, y por un instante Mateo sintió que esto hablaba más de fe que cualquier sermón que hubiera escuchado en aquel templo. Las damas seguían observando, algunas torciendo la boca, otras susurrando entre sí, en clara señal de desaprobación por el mero hecho de que él prestara atención a aquella muchacha. Y cuanto más miraba a Jacinta, más reconocía en su nerviosismo algo parecido a lo que él mismo sentía, el miedo de hacer algo bien, y aún así ser castigado,
Por ello, la sala entera pareció encogerse, como si el aire se densificara con cada segundo que Jacinta permanecía allí de pie, incapaz de cumplir la promesa que le había hecho a su hermana. Mateo intentó mantener la compostura, pero en su interior sentía un torrente de pensamientos chocando, recuerdos de su esposa y todas las discusiones sobre la dignidad pública, sobre no permitir jamás que nadie fuera tratado como invisible. Y al levantar la vista de su cuaderno, notó que Jacinta se mordía el labio inferior, no para contener las lágrimas, sino para evitar que le temblara demasiado la voz si intentaba justificarse. Esto lo impactó inesperadamente, no por la emoción, sino por la familiaridad de ese esfuerzo silencioso por no derrumbarse frente a alguien que quiere verte disminuir. Entonces observó el candado recién colocado en el porche lateral, colgando casi ostentosamente, como si fuera una advertencia. Este lugar no es para ti. Se le encogió el estómago. Una reacción física casi inmediata porque comprendió que ese pequeño objeto de hierro representaba todo lo que había temido enfrentar desde que asumió el cargo. El sacristán continuó impaciente, ajustándose la estola como si quisiera acabar con esta situación incómoda rápidamente. Y las damas al fondo observaban a Mateo expectantes, esperando que cediera, como siempre hacía en asuntos de este tipo. Pero no hubo marcha atrás. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo se dio cuenta de que estaba más cansado de ceder que de confrontar. Y fue allí, con el cuaderno aún abierto en la mano y el aroma a cempasúchil elevándose, que empezó a gestar en su interior la idea que cambiaría el curso de esa tarde. Mateo respiró hondo y le devolvió el cuaderno a Jacinta con más cuidado del que había imaginado. Ella lo recibió con un movimiento casi automático, como si aún no comprendiera si significaba permiso, una reprimenda o algo peor. El sacristán aprovechó la breve pausa para intentar recuperar el control de la situación, repitiendo que hay reglas claras y que la chica debía ir al patio de servicio como siempre. Pero su tono cambió al darse cuenta de que Mateo no estaba dispuesto a irse. El gobernador no dijo nada, pero la forma en que mantenía la mano apoyada en la cadera bastaba para imponer un silencio incómodo. Jacinta bajó la mirada, intentando encogerse para no llamar más la atención, y esto solo reforzó en Mateo la sensación de que llevaba mucho tiempo acumulando esa clase de humillación, probablemente desde la adolescencia. La cesta que llevaba no parecía pesada, pero la forma en que se hundían sus hombros dejaba claro que el verdadero peso no residía en los objetos, sino en el rechazo repetido, en esas microagresiones que minan el coraje de las personas. Continuó observándolo todo con una concentración que lo aterraba incluso a sí mismo, como si una línea invisible se hubiera estirado en su interior y ya no hubiera vuelta atrás. Y cuanto más observaba, más claro se volvía que, si lo dejaba pasar, la escena lo acompañaría toda la noche, probablemente durante semanas, como la había acompañado en tantas otras ocasiones en las que decidió no intervenir. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Quizá el recuerdo insistente de su esposa, quizá el contraste entre las vibrantes flores de la cesta y la mirada sin vida y avergonzada de la niña. O quizá fuera solo la acumulación de años fingiendo que la neutralidad es lo mismo que la justicia. Entonces apareció el prior, atraído por el alboroto, con el paso lento de quien intenta calibrar el ánimo de la autoridad antes de preguntar qué sucedía. Mateo notó la incomodidad inmediata en su rostro al ver que la entrada lateral estaba cerrada, como si eso contradijera un acuerdo tácito de no exagerar las normas sociales. El sacristán se apresuró a justificarse, diciendo que solo mantenía el orden, y las damas,
Al notar la presencia del prior, se ajustaron los abanicos y las espaldas, adoptando la postura rígida de quien quiere parecer digno. En ese momento Jacinta retrocedió un paso, como si quisiera desaparecer, y Mateo sintió una opresión en el pecho, no por lástima, sino porque comprendió que ella ya conocía toda la historia de ese tipo de situaciones. El poder decide, ella obedece, y eso era precisamente lo que no quería repetir. Explicó con calma que la joven solo intentaba cumplir una promesa y hacer una simple ofrenda, algo que cualquiera debería tener derecho a hacer sin ser expuesto públicamente. El prior no respondió de inmediato. Miró a Jacinta como si buscara una razón concreta para el veto, pero no encontró nada más que una joven nerviosa con flores y un cuaderno de turnos. Fue entonces cuando Mateo, sin alzar la voz, le preguntó al prior si había alguna norma escrita que prohibiera la entrada a quienes trabajaban limpiando el templo. El sacristán intentó interrumpir, pero Mateo hizo un gesto mínimo con la mano que lo silenció. Y en ese momento, con todos mirándolo, el gobernador tuvo la certeza de que no se retractaría. Ese día no. El prior finalmente respondió, pero con la mesura de quien intenta no contradecir a nadie importante. Dijo que no había norma escrita, solo costumbre y tradición. Palabras que a Mateo le sonaron más a un disfraz cortés de desigualdad que a una verdadera guía. Jacinta permaneció inmóvil, sosteniendo la cesta como si fuera un escudo, y el gobernador notó que le temblaban ligeramente las manos, no solo de miedo, sino de ira contenida, esa ira que uno intenta reprimir porque sabe que cualquier reacción podría ser utilizada en su contra. El sacristán, al darse cuenta de que el ambiente estaba cambiando, empezó a justificar el candado, diciendo que era por decoro, una palabra que Mateo había oído con demasiada frecuencia en reuniones políticas y que solía significar simplemente guardar las apariencias, aunque le duela a alguien. Las damas detrás de ella emitieron un murmullo colectivo, como si presenciaran una ruptura del protocolo que sustentaba su sentido de superioridad. Y fue allí, en ese tenso silencio, que Mateo sintió que algo se asentaba en su cabeza, como si por fin hubiera encontrado el equilibrio perfecto entre su posición y su conciencia. Se dio cuenta de que no necesitaba gritar, no necesitaba armar un escándalo, solo necesitaba hacer lo que más temía, dejar claro, en público, de qué lado estaba. Y eso siempre había sido lo más difícil. Pero en ese momento, al ver a ese grupo tan seguro de sus propias convenciones, comprendió que si no rompía esa lógica allí mismo, nada más en su trabajo tendría sentido. Ante la inseguridad del prior sobre cómo manejar la situación, Mateo pidió directamente una mesita o cualquier superficie donde colocar papeles. La reacción fue inmediata. Los ojos del sacristán se abrieron de par en par. Las damas intercambiaron miradas como si sintieran que el suelo se les resbalaba. Y la expresión del prior se endureció, como si previera que esto no terminaría dentro de la sacristía. Jacinta, confundida, dio 2 pasos a un lado como si temiera estorbar, pero Mateo le hizo un gesto discreto indicándole que se quedara cerca. Trajeron una mesa apresuradamente y Mateo abrió la caja metálica donde guardaba documentos y portapapeles para inspeccionar, una costumbre de trabajo que en ese momento adquirió un significado diferente. La gente a su alrededor comenzó a acercarse, creando un círculo de curiosidad y tensión. Mateo colocó la base del portapapeles sobre la mesa y con el olor a cempasúchil aún en el aire, comenzó a escribir con firmeza, sin largas pausas, casi como si simplemente firmara algo que llevaba mucho tiempo esperando. El sonido del tintero al abrirse resonó por la nave, y luego solo se oyó el continuo rasguño de la pluma contra el papel. El prior intentó preguntarle qué hacía, pero Mateo no levantó la vista.
Siguió escribiendo como si por fin hubiera encontrado una manera concreta de transformar la vergüenza de aquella escena en acción. Y, por primera vez desde que era gobernador, sintió que no solo cumplía con su deber, sino que actuaba por convicción. Al terminar la primera parte del documento, Mateo alzó la vista por primera vez desde que había empezado a escribir. El silencio a su alrededor era casi incómodo, como si todos esperaran que se retractara, que dijera que solo era una nota técnica, una especie de formalidad. Pero no se retractó. Llamó al alguacil que lo había acompañado en el viaje, un hombre discreto, acostumbrado a mantenerse en la sombra, pero que en ese momento pareció comprender que su presencia significaba algo más. El sacristán retrocedió 2 pasos, como si se hubiera dado cuenta tardíamente de que la situación se le había escapado por completo de las manos. Jacinta, aún con la cesta en la mano, intentaba comprender qué ocurría y su mirada oscilaba entre el miedo y una esperanza tan cautelosa que parecía casi prohibida. Mateo leyó parte del texto para sí mismo, solo para confirmar que estaba poniendo en palabras lo que había decidido íntimamente minutos antes, que los pórticos y atrios eran lugares de paso público y que humillar a alguien por su vestimenta, profesión u origen estaba prohibido. Y cuando lo vio todo allí, escrito con su firma aún por venir, el gobernador sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una fuerte sensación de estar alineado consigo mismo. El prior se acercó, visiblemente preocupado, pues sabía que un documento oficial leído en la nave tenía un peso político real, capaz de redefinir costumbres que, durante décadas, no habían sido cuestionadas. Pidió ver el papel, pero Mateo aún no se lo había entregado. Primero, llamó al herrero del bloque, que estaba cerca trayendo herramientas para el trabajo. La petición confundió a todos. ¿Por qué un herrero? Pero la respuesta llegó cuando Mateo señaló directamente el candado del pórtico bloqueado. El herrero dudó por respeto al lugar, pero Mateo afirmó en voz baja pero firme que esa puerta no podía permanecer cerrada para quienes servían al templo. Y entonces el herrero levantó su herramienta, la colocó sobre la cerradura y delante de todos rompió el candado con un crujido seco que resonó por la nave como si se hubiera quebrantado una regla invisible. Las damas se llevaron las manos al pecho. El sacristán permaneció inmóvil, sin saber a quién mirar. El prior cerró los ojos un instante, como si comprendiera que no tenía sentido luchar contra la corriente en ese momento. Jacinta dio un pequeño respingo, nada exagerado, solo el suficiente para demostrar que no podía creer lo que estaba viendo. Y lo que más impactó a Mateo no fue el sonido del metal al ceder, sino el alivio inmediato que vio en su rostro. Un alivio contenido, casi tímido, pero real, como si alguien finalmente le hubiera dicho que pertenecía allí. Con el candado en el suelo, Mateo sintió que no tenía sentido intentar suavizar más el golpe. Pidió al alguacil que se colocara a su lado y anunció sin alzar la voz que el documento se leería públicamente en breve. El prior intentó sugerir que se leyera en casa, quizás en la sacristía, lejos de miradas indiscretas. Pero Mateo ni siquiera consideró la idea. Si la humillación había ocurrido delante de todos, la reparación también debía ocurrir delante de todos. Jacinta retrocedió un paso, como si temiera verse involucrada en algo demasiado grande para ella. Pero Mateo notó el movimiento y con calma, sin mirarla directamente, le dijo que se mantuviera cerca, no como la acusada ni como la culpable, sino como parte esencial de lo que estaba a punto de corregir. Afuera, el sonido de la banda estudiantil tocando las marchas del calendario entró por la puerta central, mezclándose con el pesado silencio de la nave, creando un extraño contraste entre celebración y tensión. El gobernador respiró hondo,
y con el portapapeles contra el pecho, caminó hacia el centro del atrio para que todos pudieran verlo. No tenía guión ni discurso preparado. Solo tenía la certeza de que ya no sería el observador pasivo que había sido desde que asumió el cargo. Y esta certeza, por primera vez en meses, le dio la sensación de que todo su cuerpo funcionaba al mismo ritmo. La multitud se acercaba lentamente, como si temiera cruzar una frontera invisible. Las damas, antes tan seguras, ahora observaban la escena con la expresión de quien intuye que algo había cambiado y quizá no se podía deshacer. El sacristán parecía más pequeño que antes, sosteniendo las llaves del templo, como si hubieran perdido la mitad del poder que creía poseer. Mateo abrió entonces el documento y le pidió al funcionario que lo leyera en voz alta, pues su voz era firme, pero cargada de suficiente emoción como para no arriesgarse. El funcionario comenzó con la cláusula más importante: los pórticos y atrios son lugares públicos y está prohibido prohibir o humillar a nadie por su ocupación o apariencia. El sonido de la lectura se extendió por el espacio con una claridad que hizo que algunos se miraran entre sí como si estuvieran escuchando algo impensable hasta minutos antes. Jacinta escuchaba con los ojos muy abiertos, sosteniendo la cesta ahora de otra manera, ya no como un escudo, sino como alguien que finalmente comprende que el objeto que lleva no menosprecia a nadie. Cuando el funcionario terminó de leer el primer artículo, el prior cruzó las manos y respiró hondo, resignado. Comprendió que no se trataba de una orden temporal, sino de un hito. Y mientras tanto, Mateo mantenía la mirada fija en el pórtico recién inaugurado, como si representara algo más grande que la escena misma, una decisión que él mismo llevaba demasiado tiempo posponiendo. Cuando el funcionario pasó al segundo artículo, el que garantizaba el acceso prioritario a quienes mantenían el templo limpio y en funcionamiento, un fuerte murmullo llenó la nave. No era protesta, era más sorpresa que otra cosa, porque muchos allí presentes nunca se habían parado a pensar en la obra invisible que sustentaba la brillantez del barroco, el olor a cera que todos alababan, la nave siempre impecable. Jacinta se mordió la comisura de los labios, intentando contener la emoción, y Mateo notó que agarraba la cesta de otra manera, como si se apoyara en algo que finalmente cobra sentido. También notó que algunos hombres del mercado, vendedores de fruta, artesanos de barro negro, gente acostumbrada a circular por los alrededores, se habían acercado discretamente al oír la lectura. Quizás porque vieron en ella algo mucho más grande que la situación de una joven soltera. El prior mantuvo la mirada baja, pero no en desacuerdo. Parecía más bien un reconocimiento silencioso de que el templo no sobreviviría ni un solo día sin esas personas que nunca tenían un asiento reservado. Y fue en ese momento que Mateo se dio cuenta de que, por primera vez desde que asumió el cargo, estaba haciendo algo que combinaba la ley y la decencia sin disculparse por ello. La vergüenza que sentía por su anterior neutralidad comenzó a disolverse, reemplazada por una firmeza serena, casi inesperada. Cuando el oficial leyó el tercer artículo, la orden de retirar los candados de los pasillos públicos, bajo pena de coacción, el impacto fue aún mayor. El clic del candado, minutos antes, pareció resonar en su interior, como si hubiera sido la apertura simbólica de algo ya irrevocable. Mateo dio un paso al frente, agradeciendo al herrero con un gesto de la cabeza e indicándole que permaneciera allí por si era necesario retirar otro candado. La postura de la gobernadora era diferente. No era arrogante ni desafiante, pero había en ella una confianza que nadie solía ver cuando se trataba de tradiciones religiosas y presiones de notables. Jacinta, a su lado, parecía más pequeña y más grande a la vez. Más pequeña por su timidez, más grande porque toda la escena solo existía gracias a la silenciosa valentía que había demostrado al intentar entrar por la puerta correcta.
Las damas comenzaron a retroceder, quizá al darse cuenta de que ese momento ya no daría cabida a susurros ni a humillaciones disfrazadas de etiqueta. El sacristán, sin saber dónde poner las manos, simplemente miró al suelo, como si el peso de su propia actitud se hubiera vuelto insoportable. Y, al terminar la lectura, Mateo fue plenamente consciente de que este gesto, aparentemente simple, estaba afectando estructuras mucho más profundas que la puerta que acababa de abrirse. Al terminar la lectura, Mateo cerró lentamente el portapapeles, como marcando un punto de no retorno. El silencio que se instaló no fue hostil, sino cargado de algo nuevo, algo que no todos sabían cómo nombrar. Entonces se volvió hacia Jacinta y, sin teatralidad, solo con la naturalidad de quien actúa por convicción, le ofreció el brazo para que lo acompañara. Hubo una sacudida en los rostros de las damas, como si hubieran recibido una descarga, e incluso el prior pareció dudar un segundo, intentando anticipar el impacto de esa imagen. El gobernador conduciendo a una criada al altar. Jacinta miró su brazo extendido como si fuera una oferta improbable, y el miedo a hacer algo mal aún la retenía. Pero cuando finalmente puso la mano sobre su antebrazo, Mateo sintió el peso de esa tímida confianza, no porque creyera plenamente en él, sino porque quizás era la primera vez que alguien le daba espacio para existir sin ser relegado a un segundo plano. La banda de afuera empezó a tocar Dios nunca muere, y la melodía resonó por el atrio en un momento inesperado, pero que encajó a la perfección, como si hubiera estado esperando esa escena exacta. Y juntos, los dos comenzaron a caminar por la nave, cada paso atrayendo más miradas, más murmullos, más gente intentando comprender qué estaba sucediendo allí. A cada metro que recorría, Jacinta parecía luchar contra dos emociones opuestas, el impulso de esconderse y el deseo, por primera vez, de no retroceder. Mateo lo notaba en su respiración, siempre entrecortada al principio, pero que se estabilizaba al acercarse al altar. El prior la seguía, un poco tenso, pero sin intentar detener nada, quizá porque comprendía que aquello trascendía la liturgia y entraba en el terreno de lo humano. Los vendedores que se habían acercado abandonaron sus puestos, quitándose el sombrero en señal de respeto, algo tan espontáneo que ni siquiera Mateo lo esperaba. Había un marcado contraste entre la opulencia del templo y la sencillez de la muchacha a su lado, pero por primera vez, este contraste no la alejó. Fue precisamente lo que hizo de ese momento algo tan significativo. Al llegar a los primeros escalones, Jacinta apretó la cesta contra su pecho, como pidiendo permiso con el cuerpo antes de colocar lo que había traído. Mateo permaneció inmóvil a su lado sin decir nada, sin guiar, sin liderar, simplemente presente como testigo de la misma reparación que intentaba construir. Y entonces, con manos visiblemente temblorosas, colocó las flores de cempasúchil y los purificadores en el escalón, en un gesto sencillo que hasta unas horas antes le había sido negado por puro prejuicio. La reacción no fue un aplauso inmediato, no fue una explosión, fue un silencio profundo, de esos que solo ocurren cuando algo dentro de muchas personas cambia al mismo tiempo. El prior, aún algo aturdido por la fuerza simbólica de aquel gesto, se acercó lentamente al altar. Parecía buscar las palabras adecuadas, pero acabó eligiendo lo que le salió con más sinceridad. Una breve y sencilla bendición, dirigida a quienes trabajan para mantener este lugar en pie. No era rebelión, no era un desafío a la hermandad, era simplemente un reconocimiento, algo que debería haberse dicho mucho antes. Mateo observó aquel momento con una extraña sensación de alivio mezclado con indignación. Alivio porque la escena finalmente honraba a quienes sostenían el templo. Indignación porque era necesario llegar al límite para que alguien dijera lo obvio.
Jacinta mantuvo la cabeza gacha, quizá insegura de si debía agradecerles, retroceder o quedarse allí un poco más. Y, al ver esto, Mateo comprendió que la reparación no terminaba con el documento. Todo comenzaba allí. Cuando levantó tímidamente el rostro, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y cansancio, como si el peso de los años anteriores intentara ser aliviado de golpe. La banda de afuera seguía tocando, ajena al verdadero impacto de lo que ocurría adentro, y esta normalidad reforzó en Mateo la sensación de que la vida continuaba, pero que ese lugar nunca volvería a ser el mismo. El gobernador entonces dio un paso atrás, permitiendo que Jacinta respirara sin la presión de sus miradas, y solo entonces se dio cuenta de cuánta gente se había detenido a observar esta pequeña desviación de la rutina. Cuando Jacinta bajó las escaleras, aún con la cesta vacía en la mano, algo en su cuerpo parecía diferente. No era la postura de alguien que había alcanzado poder, era la postura de alguien que, por primera vez, no era tratado como un intruso. Los vendedores y algunos fieles le abrieron paso, un gesto simple pero de enorme peso en ese contexto, porque antes nadie la había mirado siquiera. Una señora mayor incluso rozó levemente el brazo de Jacinta, quizás en un silencioso gesto de apoyo, quizás solo para demostrar que comprendía lo que aquella joven había vivido allí. Mateo observaba todo, con expresión seria, sin querer convertir el momento en un espectáculo, pero en su interior sentía que era la primera vez en mucho tiempo que no solo estaba actuando según su posición, sino haciendo lo que creía. Pero, mientras intentaba procesar el impacto, las señoras comenzaron a alejarse rápidamente, ya susurrando entre ellas, probablemente planeando su reacción en el exterior. El sacristán, aún con las llaves en la mano, parecía dispuesto a discutir, pero comprendió que cualquier palabra en ese momento solo empeoraría su situación. Y fue en esta transición, entre el fin de la ofrenda y la vuelta al movimiento normal del templo, que Mateo sintió la realidad de lo que había comenzado. La decisión de afrontar no solo la humillación de ese día, sino todas las represalias que sin duda vendrían después. Cuando Mateo abandonó el altar y regresó al centro de la nave, la sensación no era de victoria, sino de algo más profundo y realista. Sabía que acababa de iniciar una pelea sin vuelta atrás. El prior se acercó discretamente a agradecerle, pero el gesto fue algo vacilante, como si aún sopesara las consecuencias de lo que acababa de permitir. Mateo respondió solo con un breve asentimiento, pues su atención estaba más centrada en Jacinta, que caminaba lentamente hacia un lateral del templo, aún intentando comprender si podía mirar a la gente que la observaba. Entonces notó que su expresión no era de alegría, sino de alivio mezclado con temor por lo que vendría después, sobre todo porque dependía del trabajo, y sabía que cualquier conflicto con gente importante podría costársela. Unos hombres del mercado la saludaron con un discreto pero respetuoso asentimiento, y esto hizo que Jacinta levantara la vista un instante. Fue rápido, casi imperceptible, pero le dio a Mateo la certeza de que ese gesto público había significado algo más allá de la escena en el altar. Junto a las columnas, sin embargo, las damas ya estaban reunidas, hablando en voz baja, tomando notas en sus abanicos como si estuvieran tramando una estrategia. Mateo conocía bien ese tipo de gesto, la sonrisa cortés. Adelante, el veneno entre las palabras, el poder social que hace más daño que cualquier decreto. Y por mucho que intentara mantener la calma, una preocupación comenzaba a crecer en su interior. Jacinta no tenía protección más allá de lo que acababa de hacer. Y eso, lo sabía, no sería suficiente para contener la malicia de alguien que se siente ofendido. Cuando por fin cruzó el atrio para marcharse, ya oía los susurros cada vez más fuertes. Una de las señoras comentó algo sobre escándalos y
Mezcla de categorías, frases que había oído repetidamente en salones de élite, siempre acompañadas de una fría sonrisa. Mateo mantuvo la mirada fija, pero sintió un nudo en el estómago, no por sí mismo, sino por Jacinta. Sabía que en cuanto salieran a la calle, la historia se extendería por los tabloides, las conversaciones en los cafés, los pasillos del ayuntamiento, y cada uno moldearía la historia a su conveniencia. Al bajar las escaleras, vio a Jacinta de pie junto a la verja abierta, como si aún intentara comprender si podría cruzar ese espacio sin que alguien le dijera que diera la vuelta. Se acercó lo suficiente para notar que agarraba la cesta con fuerza, en un gesto involuntario de defensa. Mateo no la tocó, no dijo nada. Era plenamente consciente de que cualquier palabra que pronunciara allí podría ser usada en su contra, pero hizo un ligero movimiento de cabeza, reconociendo su presencia, lo sucedido y lo que estaba por venir. Jacinta respondió con un asentimiento casi imperceptible, como quien agradece a alguien sin saber si lo merece. Y solo entonces, cuando el viento de la tarde entró en el atrio con aroma a tierra cálida, Mateo sintió la verdadera magnitud de lo que acababa de desatar. Reparar una injusticia. Hacerlo en público era caro y estaba a punto de descubrir cuánto. De camino al ayuntamiento, Mateo se dio cuenta de que no podía apartar de su mente la imagen de Jacinta ante la puerta abierta. Intentó pensar en el acuerdo con el prior, las obras de iluminación, las reuniones programadas para el día siguiente, pero la escena volvía como una fotografía que se resiste a ser borrada. Y lo que más le perturbaba era la forma en que sostenía la cesta, no como una herramienta de trabajo, sino como si fuera lo único suyo que nadie podía arrebatarle. El cochero que lo acompañaba comentó sobre la actividad en la ciudad, pero Mateo ni siquiera respondió. Estaba absorto en sus pensamientos, repasando todas las veces que había optado por no intervenir, para no romper la porcelana política. Era humillante admitir que había sido cobarde tantas veces. El acto de hoy parecía grandioso por fuera, pero por dentro era solo lo mínimo que debía haber hecho antes. Al llegar al edificio de gobierno, recibió miradas curiosas e incluso suspicaces. Algunos empleados ya habían oído rumores de lo sucedido, y esa mezcla de sorpresa y juicio era palpable. Mateo fue directo a su oficina, se sentó sin quitarse la chaqueta y se quedó mirando la pared durante unos minutos, como si intentara encajar el suceso en un contexto más amplio, pero ningún análisis podía borrar el hecho de que había permitido que la injusticia se descontrolara durante demasiado tiempo. Mientras tanto, en las inmediaciones del templo ya empezaban a ocurrir acontecimientos. Algunos vendedores comentaban que era la primera vez que alguien importante hacía lo correcto sin armar un escándalo, mientras que otros especulaban que esto podría traerle problemas a Jacinta. Su jefe, un niño hombre conocido por su rigidez e intolerancia, ya había sido informado por otros de que la joven había llamado demasiado la atención. No sabían exactamente qué haría, pero su expresión al recibir la noticia dejaba claro su disposición a convertir el castigo en un ejemplo. Las damas, por su parte, salieron del templo caminando juntas, con esos pasos cortos y organizados que siempre indicaban una creciente tensión. Hablaron de romper jerarquías y de la necesidad de llevar el asunto al ayuntamiento para restablecer el orden social. Jacinta, ajena a ninguno de estos movimientos, caminó a casa por el barrio de Jalatlaco con la sensación de que el mundo era diferente, pero que esta diferencia podía volverse en su contra en cualquier momento. En cada esquina miraba la bitácora del turno como para confirmar que aún tenía algo concreto que la impulsaba. Y, aun sin querer admitirlo, una parte de ella sentía miedo. Miedo a que llegara el castigo por atreverse a cruzar una puerta
que siempre decían que no era la suya. Jacinta llegó al barrio al atardecer, tiñendo de naranja y sombra las sencillas fachadas. El camino a su casa solía ser automático. Caminaba deprisa, pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente, sus turnos, el agua que había que hervir. Pero ese día sus pasos eran más lentos, como si le pesara el cuerpo por todo lo sucedido. Aún olía la caléndula en las manos, incluso sin las flores, como si el recuerdo se le hubiera quedado grabado en la piel. Con cada persona que pasaba, una punzada de duda la asaltaba. Habrían oído ya la historia. Creían que había causado revuelo. Jacinta nunca se había considerado capaz de generar comentarios, y esa idea la inquietaba, casi la avergonzaba. Al entrar al patio de tierra de la casa donde alquilaba una pequeña habitación, vio a su hermana menor sentada cerca de la puerta, abrazándose las rodillas, con la expresión de quien se ha pasado el día esperando. La niña corrió hacia ella en cuanto la vio, preguntándole si había conseguido encender la vela, y Jacinta respondió que sí, pero su voz salió en un susurro, porque aún no había encontrado el espacio emocional para procesar lo vivido. Ni alegría ni tristeza, solo un profundo agotamiento, de esos que parecen venir del corazón y no del cuerpo. Mientras tanto, en el ayuntamiento, Mateo seguía angustiado, pero por una razón distinta. Sabía que no podía dejar que la presión social recayera solo sobre Jacinta. Él era quien había provocado la ruptura y, por lo tanto, quien debía asumir las consecuencias. Llamó a un asesor y le pidió que preparara una revisión del reglamento municipal de acceso a templos y edificios públicos, basándose en las propias leyes de reforma. El asesor intentó argumentar que era demasiado pronto para manipular esa estructura, pero Mateo lo ignoró. Cuanto más pensaba en el candado, más se daba cuenta de que no se trataba solo de esa puerta, sino de todas las puertas que se cerraban a las mismas personas, siempre por las mismas razones. Aún así, sabía que la reacción sería dura. El periódico conservador sin duda trataría el asunto como una intromisión indebida. Algunos concejales lanzarían discursos encendidos sobre romper las tradiciones. Y lo peor de todo, cualquier represalia que recayera sobre Jacinta podría utilizarse para afectarlo políticamente. Esta conciencia pesaba más que el riesgo personal. No podía quitarse de la cabeza la forma en que sostenía la cesta, su postura encorvada, su miedo a molestarlo, y sabía que si algo le sucedía, no podría mirarse al espejo sin sentir que había fracasado. Por lo tanto, antes de salir de la oficina, dio una orden simple pero crucial. Quería que le informaran de inmediato si alguien intentaba tomar represalias contra la joven. Era la primera medida de protección concreta, silenciosa, pero necesaria, para asegurar que el gesto en el altar no se convirtiera en una nueva injusticia. Jacinta intentó seguir su rutina vespertina, pero todo parecía diferente, como si cada objeto de la pequeña casa hubiera cambiado de peso. Su hermana hablaba animadamente de cualquier cosa: el vecino que había dejado fruta en la puerta, el perro callejero que había ladrado demasiado. Pero Jacinta permanecía distante, con la mente fija en los escalones del altar, la mano del gobernador y el sonido del candado al romperse. Se preguntaba si habría hecho algo malo simplemente al aceptar el brazo que le ofrecía. Su cabeza repetía la pregunta con insistencia como un tambor. ¿Debí haberme negado? ¿Dirán que me aproveché? Y esta duda la carcomía por dentro, aun sabiendo que lo único que había hecho era intentar encender una vela por su hermana. Se lavó la cara con el agua fresca del cántaro, pero el reflejo en el cristal de la ventana mostraba una versión de sí misma que parecía más cansada de lo habitual, como si hubiera vivido semanas en pocas horas. Cuando empezó a separar los frijoles para la cena, notó que sus manos aún temblaban. Levemente, un remanente de miedo que no se había disipado desde el momento en que el sacristán la llamó
indigna. Esa palabra aún le dolía, como si la hubieran dicho en la puerta de su casa, no en la de la iglesia. A pesar de ello, una pequeña, casi silenciosa parte de ella sentía un tímido orgullo. Se había levantado, incluso temblando, incluso avergonzada. Pero este orgullo era demasiado frágil para perdurar sin ser aplastado por la realidad de lo que le esperaba al día siguiente. Al mismo tiempo, en una sala del ayuntamiento, comenzaron a surgir las primeras críticas formales. Un concejal conservador envió una nota urgente solicitando aclaraciones sobre la intervención inusual del gobernador en el templo de Santo Domingo. Otro envió un mensaje insinuando que mezclar a trabajadoras de la iglesia con fieles de familias tradicionales podría generar inestabilidad social. Todo esto llegó a Mateo en una pila de papeles que crecía sobre su escritorio, como una avalancha silenciosa que intentaba empujarlo de vuelta a la cómoda neutralidad que había abandonado esa tarde. Pero lo que más le inquietó fue escuchar de un asesor que el jefe de Jacinta había estado rondando el ayuntamiento, preguntando si era cierto que se había visto envuelta en un escándalo. Mateo sintió que la temperatura le subía en el pecho. Temía precisamente eso, que su coraje, tan pequeño ante la estructura del mundo, terminara convirtiéndose en motivo de castigo. Miró su reloj, pasándose la mano por la cara, y el agotamiento lo invadió como una ola. El día parecía haberle arrancado partes de él que ni siquiera sabía que estaban sueltas. Pero, a diferencia de lo que solía ocurrir, no sentía arrepentimiento. Sentía responsabilidad. Responsabilidad por haber abierto la puerta, literalmente, y ahora tener que asegurarse de que no se cerrara de golpe en la cabeza de Jacinta. Cuando por fin anocheció en Oaxaca, Mateo salió por fin del ayuntamiento, pero sentía en su cuerpo el peso de un día entero condensado en apenas unas horas. La calle ya estaba más fresca, con el olor a comida que emanaba de las casas y el lejano sonido de risas en algún patio. Caminaba despacio, preguntándose si debía pasar por el templo de Santo Domingo una vez más antes de regresar a casa. No para comprobar nada. El documento ya estaba firmado, leído y atestiguado, sino para convencerse de que realmente había sucedido. Una parte de él aún funcionaba como si necesitara pruebas concretas para creer que había tomado una postura. En los últimos años, siempre que se acercaba a los conflictos sociales, se retraía un poco, sobrecalculando, temiendo perder alianzas importantes. Pero al recordar el rostro de Jacinta, cómo temblaba sin llorar, cómo su cuerpo parecía disculparse por existir en ese espacio, algo en su interior se solidificó. No había vuelta atrás. Y curiosamente, por primera vez en mucho tiempo, esta ausencia de retorno no lo asustó. Por el contrario, tenía la sensación de que finalmente estaba caminando en la dirección correcta, incluso si eso suponía un alto precio. En Jalatlaco, Jacinta terminó de guardar los pocos utensilios de cocina que tenía, intentando terminar el día como si fuera cualquier otro. Sabía que necesitaba dormir temprano porque el trabajo no la esperaba, pero su mente estaba demasiado inquieta para relajarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta lateral, veía el candado romperse, veía el brazo extendido del gobernador, y entonces el miedo la invadía como una sombra que persigue cada buen recuerdo. ¿Y si su jefe la despedía? ¿Y si decían que se pasaba de la raya? ¿Y si los vecinos empezaban a murmurar que había llamado la atención indebidamente? Estas preguntas se repetían como el goteo del filtro de agua de barro en la esquina de la cocina. Su hermana intentó convencerla de que se acostara, diciéndole que todo estaba bien, pero Jacinta no lo creía del todo. Aún así, cuando por fin se tumbó en la delgada colchoneta, sintió un cansancio tan grande que parecía llenarle todo el pecho,
y antes de dormirse sostuvo su cuaderno de turnos, como si aún fuera el único pedazo del mundo que nadie podría arrebatarle. Fue así, aferrándose a la rutina, que finalmente se durmió, sabiendo, en el fondo, que el día siguiente sería diferente a cualquier otro. A la mañana siguiente, Mateo se despertó más temprano de lo habitual, con la inquietante sensación de que algo podría haber sucedido mientras dormía. Se incorporó en la cama, aún con la ropa del día anterior tirada en una silla, y se pasó las manos por la cara, intentando ordenar sus pensamientos antes incluso de levantarse. El silencio en la casa parecía más pesado de lo habitual, como si él mismo esperara noticias. Antes de desayunar, llamó al mensajero que trabajaba en el patio y le pidió, casi automáticamente, que comprobara si había algún mensaje urgente. El joven regresó con expresión aprensiva, entregándole un sobre que contenía solo una frase escrita a toda prisa. El jefe de la chica ha estado buscando información y no parece satisfecho. Mateo sintió un calor en la nuca, no de miedo, sino de ira. La imagen de Jacinta sosteniendo la cesta, con los hombros encorvados, regresó con fuerza y supo que debía actuar antes de que alguien más rápido y cruel tomara la iniciativa. Se vistió apresuradamente, sin siquiera comprobar si su corbata estaba perfectamente alineada, y salió decidido a asegurar que el cambio iniciado en el templo no terminara en una venganza silenciosa contra quien menos podía defenderse. Esa mañana no hubo lugar para la vacilación. Ahora era su responsabilidad asegurarse de que Jacinta no pagara el precio de una dignidad que nunca debió haber sido obligada a pedir. Mientras tanto, Jacinta despertó sobresaltada, como si la hubieran llamado por su nombre. Se levantó demasiado rápido y se golpeó la rodilla contra el borde de la cinta, pero ignoró el dolor. Su primer instinto fue buscar su libreta de turnos, como si necesitara confirmar que su vida seguía igual. En la puerta encontró a su vecina mirándola con una mezcla de curiosidad y lástima, una mirada que Jacinta reconoció bien, la mirada de quien ya sabe algo antes que tú. La mujer contó en voz baja que su jefe había pasado temprano esa mañana preguntando por ella, con el rostro serio. El suelo pareció temblar por un momento. Jacinta sintió que se le encogía el estómago como si cayera en un pozo. Respiró hondo varias veces, intentando contener las lágrimas que la quemaban, no de tristeza, sino de anticipación por lo que podría venir. Aún así, sabía que no tenía opción. Tenía que ir a trabajar. Su hermana, preocupada, la tomó del brazo y le preguntó si quería que la acompañara, pero Jacinta no lo permitió. No quería que la niña presenciara humillaciones que solo ella sabía soportar. Con pasos cortos y firmes, caminó por el camino de tierra, cargando la cesta vacía, pero con el cuerpo pesado como si cargara piedras. Y solo podía pensar, lo que pasó, ¿ayer me costará la casa? Jacinta llegó a la mansión donde trabajaba antes de que el sol siquiera calentara las piedras de la entrada. La verja estaba entreabierta, lo cual era de por sí una mala señal. Su jefe nunca la dejaba entreabierta. Siempre estaba cerrada o abierta del todo. Respiró hondo, se ajustó el chal al hombro y entró cabizbajo, intentando pasar desapercibida como todos los días. Pero no había dado ni 2 pasos cuando oyó la seca llamada del hombre que estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y la postura de quien ya había decidido el desenlace de una conversación antes de que ésta comenzara. Le preguntó dónde había estado el día anterior y por qué había causado un alboroto delante de gente importante. Jacinta intentó explicar con la voz entrecortada por la emoción que solo quería encender una vela por su hermana y que le habían prohibido la entrada, pero él no la escuchó. Dijo que los pobres deben saber cuál es su lugar, que no se entra por la puerta de gente importante.
y que no toleraría que lo mencionaran en rumores sobre una criada descarada. Sintió que se le encendía el rostro, no de rabia, sino de vergüenza al oírlo tan de cerca. Parecía como si la palabra indigna, pronunciada en el templo, la hubiera seguido hasta allí. Y entonces llegó el golpe de gracia. El jefe anunció que, por mantener el orden en la casa, tendría que abandonar la pequeña habitación que alquilaba en la parte de atrás antes de que terminara la semana. Jacinta se quedó quieta, con el cuerpo rígido, intentando asimilar la noticia mientras sus manos agarraban la cesta con tanta fuerza que le empezaron a doler los dedos. No pidió que lo reconsideraran. Sabía que era inútil. Lo único que logró decir fue un casi inaudible «Sí, señor», porque cualquier resistencia a partir de ese momento se convertiría en munición contra ella. En ese preciso instante, Mateo llegaba a la Junta de Conciliación para intentar agilizar las medidas que protegieran a Pito Sintos. Jacinta de represalias. Caminaba a toda prisa, revisando mentalmente documentos y reglamentos, pero aún inseguro de a qué tendría que enfrentarse. Al recibir la noticia, un mensajero del ayuntamiento corrió hacia él diciendo que el jefe ya había decidido expulsar a la muchacha. El gobernador se detuvo en medio del pasillo, sintiendo como si le hubieran arrancado el aire del pecho. La sensación no le sorprendió. Era la confirmación exacta de lo que temía desde el momento en que vio el candado cerrarse en la sien. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil, intentando controlar la ira que le brotaba como un chorro caliente de la garganta. El ayudante a su lado le preguntó si quería que llamara a alguien, pero Mateo levantó la mano, negándose a ayudar. Tenía que hacerlo personalmente. Sin regresar a su despacho, salió de la junta con pasos largos, casi bruscos, decidido a enfrentarse al jefe de la muchacha antes de que la situación se volviera irreversible. Sabía que se consideraría una intromisión, que saldría en los periódicos, que los políticos lo tildarían de imprudente. Pero también sabía que si no actuaba ahora, toda justificación moral de lo que había hecho en el templo se desmoronaría. Y, en ese momento, entre todas las responsabilidades que tenía, la más urgente era evitar que Jacinta pagara sola por el acto que él había iniciado. Jacinta salió de la casona con la cesta colgando de la mano, como si ya no tuviera fuerzas para sujetarla bien. La calle le parecía más larga de lo habitual, y cada paso hacía que la noticia de su expulsión le pesara aún más. Lo peor no era perder el trabajo ni su cuartito, sino la sensación de que, por un breve instante, había creído merecer pasar por la puerta de aquel templo, y ahora el mundo parecía querer castigarla precisamente por eso. Caminó deprisa, intentando llegar a casa antes de que se le escaparan las lágrimas, pero le ardía la garganta y le temblaba la cara. Una vecina la vio pasar apresurada y la llamó por su nombre, pero Jacinta ni siquiera pudo responder. Siguió caminando, como si huyera de un lugar que no existía en el mapa. Al llegar al patio, su hermana corrió hacia ella, preguntándole qué había pasado. Pero Jacinta se limitó a negar con la cabeza, incapaz de formar una frase coherente. Se sentó en la tierra compactada, dejando finalmente que la cesta cayera a un lado, y mantuvo las manos sobre la cara durante largos segundos, como si el silencio pudiera calmar el dolor. Su hermana la abrazó por los hombros, y Jacinta sintió que su propio cuerpo cedía. No por debilidad, sino por el agotamiento de intentar ser fuerte todo el tiempo en un mundo que no les facilitaba nada a personas como ella. La única frase que logró pronunciar fue: «Tenemos que salir de aquí». Y oírla en voz alta aumentó aún más el miedo. Mientras tanto, Mateo cruzaba las calles de Oaxaca con pasos tan rápidos que casi parecía alguien que no quería ser descubierto. No era de los que perdían el control, pero ese día su cuerpo no obedecía a su ritmo habitual. A cada paso aceleraba, impulsado por una indignación que parecía personal.
aunque sabía que el problema era mucho mayor que un jefe intolerante. Al llegar a la mansión, tocó con firmeza la puerta, y el empleado que abrió la reja se tensó de inmediato al reconocer al gobernador. Sin esperar invitación, Mateo entró y pidió hablar con el jefe. No había lugar para formalidades. Lo encontró en el pasillo, tal como Jacinta lo había visto horas antes, con la expresión dura y la postura de quien cree controlar el destino de la gente. Mateo se presentó sin rodeos y dijo que estaba allí para aclarar un malentendido relacionado con el empleado. El jefe intentó mantener la compostura, afirmando que en su casa él manda, pero Mateo lo interrumpió con una calma más poderosa que cualquier grito. Explicó que expulsar a la joven por algo ocurrido en un espacio público y además religioso podría constituir abuso y violación de derechos, y que la Junta de Conciliación ya estaba al tanto de la situación. El jefe intentó argumentar, pero la presencia de Mateo lo desmanteló. No hizo falta justificación, no hizo falta amenazar. La voz firme del gobernador y la certeza de que no cedería fueron suficientes para que el hombre se diera cuenta de que esta decisión podría traerle mayores problemas que mantener a una sirvienta sumisa. Cuando Mateo salió de la mansión, la tensión aún le recorría el cuello, pero al menos había logrado lo esencial. Su jefe cedió. No se disculpó, no admitió nada. Hombres como él nunca admiten nada, pero dijo que lo pensaría mejor antes de sacar a Jacinta de la pequeña habitación. En la práctica, esto significaba que estaba lo suficientemente intimidado como para no actuar impulsivamente. Aún así, Mateo sabía que eso no lo solucionaba todo. La humillación continuaba, el miedo continuaba, y el suelo bajo los pies de Jacinta seguía siendo demasiado frágil. El sol ya caía a plomo cuando salió de la calle, y, por primera vez en el día, sintió el peso acumulado desde la tarde anterior. Era como si cada puerta que abría, la del templo, la del decreto, la del enfrentamiento, hubiera dejado algo atrás, como si se vaciara para cumplir con una obligación moral que siempre había existido, pero que solo ahora tenía el valor de reconocer. Caminó hasta una plaza cercana y se sentó unos minutos, observando el bullicio de la ciudad, intentando comprender si todo esto realmente había marcado la diferencia o si solo estaba apagando incendios que volverían a arder al día siguiente. Pero entonces recordó la mirada tímida de Jacinta hacia el altar, la forma en que le tocó el brazo sin saber si podía, y eso fue suficiente para levantarlo de nuevo. No se trataba de resolverlo todo, se trataba de no dejar a nadie solo frente al peso de la injusticia. Jacinta, por su parte, seguía sentada en el patio, con su hermana a su lado, cuando una vecina entró corriendo por el portón con un mensaje. El gobernador estuvo en casa de tu jefe. La frase cayó sobre Jacinta como una piedra, no por incredulidad, sino por miedo. De inmediato pensó lo peor, que Mateo había ido allí y empeorado la situación, que el jefe ahora tenía más motivos para echarlos, que los vecinos dirían que estaba demasiado involucrada. Pero la vecina continuó explicando que el jefe no había dicho nada. Solo le había dicho que volviera al trabajo al día siguiente como si nada hubiera pasado. Jacinta se quedó inmóvil, tratando de comprender qué significaba eso. No era victoria, era supervivencia. Y sin embargo, algo en su interior se despertó. Un reconocimiento discreto, casi íntimo, de que alguien se había preocupado lo suficiente como para afrontar por ella lo que ella nunca podría afrontar sola. Cuando por fin respiró hondo, se dio cuenta de que ya no lloraba, estaba muerta. El dolor seguía ahí, pero había espacio para algo más. Una especie de nueva firmeza, tímida pero real. Sostuvo la libreta de turnos, con las manos ya menos temblorosas, y le dijo a su hermana: «No nos vamos de aquí, todavía no». No era valentía, era simplemente la vida continua, aunque a trompicones. Y por primera vez en mucho tiempo,
Creyó que podría superar el día siguiente sin acobardarse. A última hora de la tarde, Mateo regresó al templo de Santo Domingo casi sin darse cuenta de que sus pasos lo habían conducido allí. No era un protocolo, no era una inspección, no era nada oficial. Era solo la necesidad de ver el lugar donde todo había comenzado el día anterior. El templo estaba más tranquilo, con pocos fieles dispersos entre las bancas, y el olor a cera quemada ya comenzaba a mezclarse con el frescor de la noche. Al entrar, notó que la puerta lateral, la misma que había sido cerrada con candado, estaba abierta, sin cadenas, sin obstáculos, dejando claro que la orden escrita no era meramente simbólica. El herrero, a lo lejos, seguía ajustando las bisagras, y al verlo, Mateo saludó discretamente, agradecido por ese pequeño gesto que se había convertido en un símbolo mayor de lo que cualquiera allí pretendía. Caminó lentamente hacia el altar, pero no subió los escalones. Se quedó a cierta distancia, contemplando el espacio donde Jacinta había colocado las flores y los ambientadores. Ya lo habían recogido todo, pero era como si la escena aún estuviera grabada allí. Y fue en ese breve silencio que se dio cuenta de algo importante. No había arreglado el mundo, no había acabado con la desigualdad, no había vencido la arrogancia de las damas, pero sí había evitado, aunque solo fuera por un día, que la injusticia se tratara con normalidad. Y eso, por pequeño que fuera, era real. Sintió una opresión en el pecho, no de tristeza, sino de una sensación que mezclaba pérdida, responsabilidad y una extraña paz, como si por fin estuviera viviendo lo que siempre había prometido. Al mismo tiempo, Jacinta caminaba sola por la calle que conectaba Jalatlaco con el centro, con su cuaderno apretado contra el pecho. Había decidido ir al templo, no a dar gracias ni pedir nada, sino a comprobar con sus propios ojos si la puerta lateral seguía abierta o si todo había sido una excepción que ya se había revertido. El camino era corto, pero ese día se le antojó largo, cargado de inquietudes que iban y venían como olas cortas. Imaginó encontrarse con el sacristán, las damas, miradas de desaprobación. Cualquier cosa que indicara su presencia allí estaba nuevamente prohibida. Pero, al doblar la esquina y ver el templo iluminado por la tenue luz del crepúsculo, se dio cuenta de que la puerta estaba efectivamente abierta, como cualquier otra entrada. Se detuvo ante ella unos segundos, con la extraña sensación de que algo en su interior necesitaba comprender ese momento antes de cruzarlo. Cuando por fin dio el primer paso, el corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Era algo más, algo que se parecía mucho a recuperar una parte de sí misma que siempre le habían dicho que no existía. Entró, despacio, observándolo todo como si fuera la primera vez, y cada detalle que antes había pasado desapercibido, ahora parecía tener un significado diferente. No buscó, nadie se dio cuenta. No llamó la atención, simplemente se acercó al altar vacío y dejó el cuaderno reposar un instante sobre su pecho, como para confirmar que ese lugar, por fin, no le estaba negado. Jacinta permaneció allí unos minutos, inmóvil ante el altar, sin saber qué hacer ni pensar. El templo estaba casi vacío, lo que hacía que todo fuera aún más silencioso, más íntimo que el día anterior. No tenía flores en las manos, ni purificadores, nada más que su propio cuerpo cansado y el cuaderno apretado contra el pecho. Pero, por primera vez, no sintió la necesidad de encogerse ni de pedir permiso para quedarse allí. Respiró hondo, como si quisiera aferrarse al aroma del lugar, y dejó que sus hombros se relajaran poco a poco, sin la tensión que siempre sentía al cruzar puertas demasiado importantes para alguien como ella. En algún punto de la nave oyó el eco de unos pasos lentos, pero no se sobresaltó. Instintivamente giró el rostro y vio al gobernador más atrás,
observando con la misma cautelosa serenidad con la que la había guiado hasta el altar. No se acercó, no la llamó por su nombre, no hizo ningún gesto, simplemente estaba allí, como si comprendiera que ese momento le pertenecía. Jacinta no sonrió, pero su mirada se suavizó, y su leve asentimiento fue como si dijera sin palabras: conseguí entrar, sin permiso, sin escándalo. Simplemente entré. Mateo permaneció donde estaba, respetando la distancia sin romper la quietud del momento. Vio cómo Jacinta se dirigía al banco lateral y se sentaba lentamente, como si aún estuviera probando si el suelo estaba firme, y eso lo conmovió profundamente, mucho más que todo el ruido del día anterior. Parecía simple, una joven sentada en un banco de iglesia, pero sabía que, para ella, este era el comienzo de una vida menos torcida, menos empujada hacia puertas ocultas. Y fue allí, mientras la última luz del día entraba por las vidrieras y extendía suaves reflejos sobre el mármol, que Mateo percibió la dimensión íntima de lo que habían vivido. El cambio no estaba solo en la lectura del auto, el candado roto, los artículos firmados. Sintió alivio en el gesto silencioso de Jacinta, sentada donde antes no podía. No era una victoria política, era algo más humano, algo más excepcional. Y cuando ella se levantó para irse, se cruzaron sin decirse una palabra, solo con un discreto gesto de asentimiento que reconocía todo lo sucedido entre el sábado y el domingo, entre la humillación y la reparación. Jacinta salió del templo con paso firme, y Mateo, solo en la nave, cerró los ojos unos segundos, sabiendo ya que aquel día quedaría grabado en su memoria por mucho más tiempo que cualquier decreto. Cuando Jacinta salió del templo y dobló la esquina de vuelta hacia Jalatlaco, algo en ella parecía diferente, aunque nada era visible de inmediato. La calle era la misma de siempre, con niños jugando con piedras y hombres charlando apoyados en las paredes, pero caminaba como si por primera vez no necesitara encogerse para pasar. No era valentía completa, aún había miedo, aún duda, aún incertidumbre sobre cómo se comportaría su jefe en los próximos días, pero también había un hilo de silenciosa certeza. Ya no estaba sola en todo esto. Cuando llegó al patio de tierra, su hermana corrió hacia ella, esperando alguna mala noticia, pero Jacinta simplemente la abrazó por un largo tiempo, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde pudiera descansar un poco de la lucha. Luego, se sentó en el umbral de la puerta, con las piernas estiradas y su cuaderno en el regazo, y observó el cielo oscurecerse detrás de los tejados bajos. Sabía que nada en su vida se había vuelto fácil de la noche a la mañana, pero ese momento en el altar, seguido de la puerta abierta y la ausencia de escándalo la segunda vez que entró, había cambiado algo en su interior, una especie de permiso interior para existir sin disculparse constantemente. Y por primera vez pensó en el futuro no como una secuencia de obligaciones, sino como algo que tal vez podría construirse con más dignidad que antes. Mateo, por su parte, salió del templo más tarde, cuando el cielo ya era completamente azul oscuro y los faroles empezaban a iluminar la ciudad. Caminó sin prisa por las calles adoquinadas, sintiendo un cansancio distinto al habitual, un cansancio que no provenía del trabajo, sino del peso de haber hecho por fin lo que siempre había pospuesto. Sabía que al día siguiente la prensa comentaría, los concejales se quejarían, las damas intentarían reaccionar, y que nada de esto sería sencillo. Pero también sabía que no se echaría atrás, porque en el fondo lo que había sucedido ese fin de semana no era de política ni de estrategia, se trataba de reparar, aunque fuera parcialmente, la distorsión que la ciudad había arrastrado durante años. Y esta reparación tenía un rostro, un nombre, una historia.
Jacinta con su cesta sencilla, su chal azul y el coraje silencioso de quien nunca pidió más que el derecho a entrar por la puerta correcta. Al llegar a casa, se quitó la chaqueta, encendió la lámpara y se sentó unos minutos en la silla donde solía revisar documentos. Pero esta vez no abrió ninguna caja ni consultó ningún papel. Simplemente permaneció allí, respirando profundamente, dejando que el silencio finalmente lo alcanzara. Y fue en 1900 ese silencio que comprendió lo que ese día le había dejado. Una especie de huella que no desaparece, un recuerdo que permanece no por el escándalo, sino por la simple verdad de haber elegido el bando correcto cuando finalmente importó. Cuando apagó la lámpara y se dispuso a dormir, sintió que el mundo no había cambiado mucho, pero él sí. Y a veces, eso era todo lo que hacía falta para que la ciudad también empezara a cambiar.